Hola, soy Francisca Ramón de la Universitat Politécnica de Valencia y vamos a ver este objeto de aprendizaje, la promesa de matrimonio. Los objetivos de este objeto es explicar qué es la promesa de matrimonio y analizar la legislación que le es aplicable. Para ello vamos a desarrollar los siguientes contenidos. Vamos a ver qué normativa es aplicable a la promesa de matrimonio. También vamos a ver qué es la promesa de matrimonio, qué efectos produce en el ámbito jurídico y la duración de la acción de indemnización que tiene derecho en el caso de incumplimiento de la promesa. La legislación que se aplica a la promesa de matrimonio, tenemos por un lado la regulación que establece el artículo 42 y 43 del Código Civil, pero luego tenemos otros artículos también del mismo texto legal que son aplicables y que están relacionados con el incumplimiento de la promesa. Son los artículos 1107, el artículo 1334, el artículo 1342 y el artículo 1968 del Código Civil también. Podemos preguntarnos qué es la promesa de matrimonio. Bueno, pues se conoce también como promesa de esponsales. Es lo que se denomina un compromiso o promesa de carácter bilateral, es decir, por ambas partes, de contraer matrimonio. Sin embargo, esta promesa de matrimonio tiene la posibilidad, en el caso de que haya un incumplimiento, que luego veremos qué requisitos tiene que tener, de poder reclamar una indemnización en el caso de que no se cumpla. Esta posibilidad de indemnización veremos que la puede reclamar uno de los prometidos en el caso de que haya lo que se denomina un incumplimiento injustificado en determinados casos. Vamos a ver a continuación qué efectos se produce la promesa de matrimonio. La promesa de matrimonio en ningún caso produce la obligación de contraer matrimonio. Es un error pensar que porque haya una promesa de matrimonio haya una obligación de contraerlo. No hay obligación de contraerlo, ni tampoco también la obligación de cumplir lo estipulado en caso de no contraerlo. Pero sin embargo sí que tenemos que tener en cuenta que la promesa sí que lleva in situ una obligación de indemnizar. Esta obligación de indemnizar hay que tenerla en cuenta, que es cuando se produce el incumplimiento sin justa causa. Tenemos que tener en cuenta que no vale cualquier promesa de matrimonio, sino que la promesa tiene que ser cierta, tiene que ser coherente y además el que incumple la promesa de matrimonio tiene que tener lo que se denomina capacidad de obrar. Ya sabemos que en el ámbito jurídico la capacidad de obrar va dependiendo de la edad de la persona y de la situación, con lo cual tiene que tener esa capacidad de obrar para poder, poderse reclamar la indemnización. Cuando se tiene la capacidad de obrar, en este caso adecuada para la promesa de matrimonio en caso de incumplimiento, pues o bien tiene que ser mayor de edad, que sería los 18 años cumplidos, o bien estar emancipado. Los efectos que se producen son, en primer lugar, un resarcimiento de los gastos que se hayan producido en atención a ese futuro matrimonio, pero también las obligaciones que se hayan contraído en consideración al matrimonio que se ha prometido. Es decir, por un lado tenemos resarcimiento de gastos, pero por otro lado también las obligaciones que se hayan contraído de cualquier tipo en consideración a ese futuro matrimonio. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la acción de indemnizar, ese derecho a reclamar esa indemnización de los gastos y de las obligaciones contraídas, no es, ilimitado el plazo, sino que caducará al año contado desde el día de la negativa a la celebración del matrimonio. Es decir, tenemos que tener en cuenta, en consideración, ese plazo, que es un plazo de caducidad, y que se va a computar desde el día de que se niegue a la celebración del matrimonio por parte de uno de los prometidos. Bien, como conclusiones podemos llegar a las siguientes. La promesa de matrimonio está regulada en nuestro ordenamiento jurídico. Hemos visto que se contempla en el Código Civil específicamente, dentro de lo que es la regulación de la promesa de matrimonio, y que además hay otra serie de artículos del mismo texto legal relacionados con
precisamente la obligación de indemnizar. Tenemos que tener en cuenta que hay una serie de efectos dentro del tráfico jurídico que hay que tener en cuenta y que esa reclamación va a abarcar no solamente los gastos, sino también las obligaciones contraídas en consideración al futuro matrimonio. Otro punto importante que tenemos que tener en cuenta es que la acción para la reclamación tiene un plazo que es de caducidad, que es 1 año desde la negativa a contraer matrimonio. Si quieren tener más información sobre esta promesa de matrimonio, alguna recomendación de bibliografía, como es la aportación de Xavier O'Callaghan Muñoz en cuanto al Código Civil comentado y con jurisprudencia en la que se hace un comentario amplio sobre los artículos del Código Civil que se aplican en el caso de la promesa de matrimonio. Bien, espero que con estas breves notas sobre la promesa de matrimonio haya quedado claro qué es la promesa de matrimonio, qué efectos se produce dentro del ordenamiento jurídico español y sobre todo qué acción tiene, digamos, el afectado en el caso de que se haya realizado un incumplimiento, digamos, de esa promesa de matrimonio, que se puede reclamar y sobre todo el plazo para ejercitar la acción de reclamación. Muchas gracias por su atención.